Bueno, pues buenas tardes a todos, niños y niñas. Vamos a iniciar con nuestra actividad del día de hoy. Ya es la última actividad de nuestra jornada y vamos a estar revisando historia, ¿sí? En específico hoy vamos a estar hablando de una cultura que son los griegos, ¿sí? Bueno, no sé si alguien ha escuchado ya acerca de los griegos, dónde se ubican actualmente, porque todavía existe el país como tal. Y pues vamos a rescatar algunas costumbres, parte de su historia, ¿sale? Entonces, algo que hayan escuchado acerca de los griegos, alguna cosa, algún aspecto, ustedes, No, ¿no? Ok. Bueno, chicos, no se preocupen, acuérdense, es de las primeras civilizaciones, junto con Mesopotamia, India, China. Los griegos fueron de las últimas civilizaciones junto con los romanos para empezar una nueva era, ¿sí? Fíjense bien. La historia de las civilizaciones empieza con Mesopotamia, ya la habíamos estudiado hace tiempo, y se va haciendo otras civilizaciones también más numerosas alrededor del mundo, ¿verdad? Vimos la civilización egipcia, la civilización china, la civilización india, y después, las últimas civilizaciones humanas ya más desarrolladas fueron la griega y la romana. Después de la romana llega la época cristiana a toda la parte europea y empieza el tiempo de la Edad Media, ¿sí? Que eso lo vamos a estudiar posteriormente. Bueno, entonces, ahorita nos toca. Vamos a revisar nada más a la civilización griega. Voy a presentarles algunos videos y algunas partes de su cultura. Bien, entonces vamos a empezar primero por su alfabeto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es, perdón, que escriben los griegos? Bueno, los griegos utilizan este alfabeto, ¿verdad? Este es el nombre de cada letra: alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, chi, omicron, pi, rho, sigma, tau, ipsilon, phi, psi, omega. ¿Sí? Entonces, no sé si han escuchado, por ejemplo, en algunos templos, ¿verdad? O en la Biblia que dicen el alfa y el omega, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el principio y el fin, en este caso del alfabeto griego. ¿Todavía se usa este alfabeto? Sí, todavía se usa. Es parecido al que utilizamos nosotros, sobre todo en las letras, por ejemplo, la A, la B, la E, se parecen mucho, ¿verdad? Casi todas se parecen, hay algunas que no, pero en su mayoría comparten un parecido con nuestro alfabeto. Bueno, voy a interrumpir poquito, voy a presentarles ahorita algunos de los aspectos más importantes. Por ejemplo, los griegos, les voy a presentar una imagen referente a unos juegos que ellos tenían, ¿verdad? Aquí podemos observar en la imagen, a lo mejor pueden ser luchas, conocemos lo de las luchas grecorromanas, ¿verdad? Y en una de las ciudades más importantes, que es Atenas, se llevaron a cabo estos juegos. Estos juegos hoy, hasta la fecha, siguen existiendo. ¿Alguien sabe cómo se llama? Donde participa muchos países, la mayoría de los países en competencia. ¿Juegos Olímpicos? Así es, ¿verdad? Exactamente. Ellos, los griegos, fueron quienes inventaron los Juegos Olímpicos, ¿sí? En honor a su diosa Olimpia y Atenea. Bueno, aquí tenemos alguna imagen. Esta imagen, pues, es esculpida antes de Cristo, yo me imagino. Bien. Ok, vamos a escuchar el tipo de música, de origen griego. Grecia queda cerca de la parte ibérica de Europa, ¿sí? Es decir, del sur de Europa, ¿sí? España, Portugal, Italia, todos estos lugares donde hace mucho calor, pueden imaginarse pues ustedes los paisajes, ¿sí? O los lugares donde viven la gente griega.
Vamos a ver, vamos a escuchar una canción griega. Y este es un baile muy popular. Se llama Sorba el griego. No sé si alguien ya lo ha escuchado. Vamos a ver un pedacito de la canción. ¿Saben qué? Dejen quito mi micrófono porque luego no se escucha. Bueno, chicos, se oyó muy feo la música, pero después les mando el video. Se llama Sorba el griego, ¿sí? Bueno, ya pudimos más o menos ver algo acerca de la cultura griega que vamos a estudiar el día de hoy. Y ahora sí, nos vamos a ir a la parte de la historia, ¿sí? Bueno, hay muchos aportes de los griegos. Ya vimos que ellos inventaron los Juegos Olímpicos. También algunos de sus pensadores han aportado mucha información a la ciencia, pero sobre todo a una materia en específico muy importante, que es la filosofía. ¿Sí? ¿Qué es la filosofía? Es el estudio de la sabiduría. ¿Sí? Es decir, ellos generaron la reflexión, todo lo que es el pensamiento, todos los pensadores casi siempre van a hacer referencia a la antigua Grecia. Bueno, vamos a revisar ya por último un video acerca de otro aspecto también importante de los griegos, que es la invención de la democracia. ¿Sí? Les voy a recordar qué es la democracia. La democracia es el sistema de gobierno que nosotros tenemos actualmente, ¿sí? Y la mayoría de los países que son libres. ¿Qué es la democracia? Que el pueblo elija a sus representantes, ¿verdad? Entonces, nosotros escogemos a un representante del pueblo, que es el presidente o el gobernador, mediante nuestro voto, ¿verdad? Y quien gane es quien nos representa, es quien la gente o el pueblo ha decidido que nos represente. Y ellos inventaron esta forma de gobierno. Vamos a ver cómo fue que la inventaron. José, ¿quieres comentar algo? ¿No? Ok. Bueno, entonces déjenles presento el video. En el siglo VI a.C., una reforma en Atenas cambió las vidas de todos los griegos para siempre. Alrededor de 80.000 atenienses fueron testigos de un cambio político monumental. La ciudad-estado estaba en crisis.
La gente común se rebelaba contra el rey y las clases gobernantes. Ellos querían tener voz y voto en las decisiones estatales importantes. Este fue el nacimiento de la Asamblea Popular. Todos los ciudadanos de Atenas podían formar parte, al menos casi todo el mundo. La asamblea estaba restringida a los hombres mayores de 18 años. Los ciudadanos de Atenas se reúnen una vez al mes en un lugar cerca de la Acrópolis para hablar de política. Una asamblea popular con reuniones regulares. Era la primera vez en la historia. Esto marcó el comienzo de un nuevo sistema, la democracia. De hecho, la democracia fue producto de una crisis. Primero, los griegos luchaban entre sí. Luego tuvieron que defenderse de los persas. Todos, desde los nobles a los agricultores, necesitaban defenderse seriamente del enemigo que avanzaba. Los ejércitos de las ciudades-estado reunieron miles de soldados. Pobres y ricos luchan hombro con un mismo propósito. Después de todo, su independencia estaba en juego. Atenas también construye una flota. Eran necesarios miles de remeros para mantenerlo en movimiento, los cuales eran reclutados de entre los más pobres de la sociedad. Juntos, los griegos eran fuertes. Vencieron a los agresores persas en 2 batallas decisivas, pero hubo consecuencias políticas. A cambio de arriesgar sus vidas por el Estado, los soldados ahora pedían más derechos, en particular aquellos de la población común. Después de todo, todos ellos contribuían a la victoria o la derrota, ya fueran agricultores o jornaleros, nobles o simples ciudadanos. Ahora todos querían tener voz. Pasarán alrededor de 200 años antes de que alcancen su objetivo. Las experiencias de los ciudadanos de Atenas en las batallas colectivas y el intento de encontrar soluciones comunes durante los preparativos para la guerra fueron factores decisivos para la aparición de la democracia. Los ciudadanos de las otras ciudades-estado tuvieron experiencias similares, pero en Atenas la idea de la democracia surgió especialmente rápido. El nuevo mantra es el gobierno del pueblo. Pero eso solo incluye a los ciudadanos varones adultos de Atenas. Las opiniones de las mujeres, los niños, los esclavos y los extranjeros son irrelevantes. Están excluidos de todo. La rica nobleza tiene la mayor influencia en la política. Los funcionarios de rango menor van segundos y la tercera clase la componen comerciantes, artesanos y agricultores ricos. La cuarta clase se compone de jornaleros, pero todos ellos pueden contribuir en la Asamblea Popular. Estamos donde la Asamblea Popular ateniense se congregaba, Nix. Los restos del podio de los oradores están al fondo. Este es el lugar donde los ciudadanos de Atenas solían reunirse para tomar todas las decisiones concernientes a la ciudad. Los antiguos griegos dejaron más tablas de piedra que cualquier estado anterior a ellos. Miles de decretos cincelados en piedra. Hacen referencia a todo tipo de decisiones, proyectos de construcción, si Atenas debería ir a la guerra o si debían gastar dinero en fiestas. Las decisiones más importantes de la Asamblea Popular se registraban en estelas como estas. Luego eran erigidas en lugares públicos tales como la Acrópolis o el Ágora, el mercado. Esta estela, por ejemplo, lleva 2 ordenanzas fiscales. En primer lugar, ¿quién recogía los impuestos de los aliados de Atenas? Y en segundo lugar, ¿cómo se debía recoger ese dinero? En esta estela hay imágenes de receptáculos, bolsas y monedas. Estos simples símbolos significan que es hora de recaudar impuestos.
Todo el mundo podía verlos y entenderlos inmediatamente. Bueno, chicos, ya vimos ahí una parte de la democracia. Nos podemos dar también una idea de la sociedad griega, ¿verdad? Quienes tenían la libertad completa, lo escucharon ustedes, pues eran nada más los hombres, los varones, las mujeres no, los esclavos tampoco, y si eras una persona extranjera, es decir, que venías de otro país, pues tampoco, ¿verdad? Bueno, con esta introducción, chicos, vamos a revisar nuestro libro para poder contestar la actividad del día de hoy. En el libro vamos a estar revisando a partir de la página 42 hasta la página 45, ¿sí? Pienso que podemos darle una lectura rápida, revisamos la información y podemos completar la tarea, ¿sale? Entonces, les doy un minuto para que vayan, por favor, por su libro y ahorita continuamos con el tema, ¿sí? Por favor. Quienes ya lo tengan, nada más levántenme la manita virtual para empezar a revisarlo, ¿sí? Ok, gracias Claudia, Caleb, Fátima y Edgar, José, Jazmín. Bien, los demás los esperamos este minuto. Ok. Les repito la página 42, ¿sí? Ok. Maestro, Sí, dime, Ángel. no he anotado lo de historia. Ah, no te preocupes. Acuérdate que ahorita estamos viendo con los videos como una introducción y vamos a realizar lectura, ¿sale? Entonces, ¿me puedo anotar ahorita ya? ¿Puedo anotar Sí. lo de historia? Sí, ahorita concéntrate, Ángel, concentrémonos todos en revisar la lectura del libro, ¿sale? Bien, entonces vamos a revisar la lectura de la página 41, ¿sí? Bien, dice, el mar Mediterráneo, un espacio de intercambio. El mar Mediterráneo ha sido uno de los más importantes para el ser humano, debido a que es poco profundo y tiene escasas corrientes, lo que facilita la navegación. Sus riberas tienen un clima templado, con veranos secos y calurosos, así como inviernos con heladas y lluvias, suficientes para la agricultura. Además, sus islas están a poca distancia de los territorios continentales, lo que ha facilitado el contacto entre los pueblos y el traslado de mercancías, ¿sí? Acuérdense, chicos, que el mar Mediterráneo, ya lo habíamos visto en páginas anteriores, colinda con todos los continentes. Aquí está Europa, la botita esta es Italia, España, Portugal, acá abajo está África y de este lado pues está Asia, ¿sí? Entonces, este mar es sumamente importante porque es el área de comercio y de relación de todos los continentes. Bueno, continúa leyendo, dice, alrededor del Mediterráneo y en sus islas vivieron diversos pueblos, egipcios, fenicios, israelitas, griegos, cartagineses, romanos, entre otros, quienes fundaron reinos y ciudades que intercambiaban mercancías, pero también combatían entre sí, es decir, en la guerra, ¿verdad? Algunos de ellos, como los fenicios, se especializaron en la construcción de barcos ligeros y resistentes. El transporte marítimo facilitó el comercio y la difusión de varias culturas, con lo que surgieron dos importantes civilizaciones, la griega y la romana. Vamos a ver hoy, en específico, los griegos, ¿sí? Bien, estamos aquí, una disculpa. Ok, dice, la civilización griega se desarrolló en el extremo noreste del Mediterráneo, en el territorio que hoy ocupa Grecia, en las costas de Asia Menor, Turquía y en varias islas como Creta, Chipre, Rodas y Sicilia, en Italia. Antes de que los primeros griegos llegaran a esta zona,
en Creta ya había existido la cultura minoica. El pueblo cretense estaba constituido por navegantes que entraron en contacto con Egipto y Medio Oriente. Su ciudad capital era Knossos, que alcanzó un desarrollo notable. Se cree que desapareció por terremotos o por la violenta erupción de un volcán en una isla cercana. ¿Sí? Bien, podemos revisar aquí abajo, chicos, la civilización minoica, que es de las primeras en Grecia, ¿verdad? Chequen, aquí están representando la navegación dentro del mar Mediterráneo. Observen los barcos, como lo comentan, son ligeros. Estos barcos no son griegos, son egipcios, ¿verdad? Pero pues se popularizaron por el comercio. Bien, continúo leyendo en la siguiente página. Posteriormente surgió otra cultura en la ciudad de Micenas. Entre 1250 y 1200 a.C., los micénicos conquistaron la ciudad de Troya, en Asia Menor. Este episodio inspiró el poema épico de la Ilíada de Homero. ¿Sí? Siglos después, esta región fue invadida por pueblos guerreros provenientes del norte, llamados helenos. Los helenos o griegos, ahora sí los griegos, no solo dominaron el área que antes ocupaban los cretenses y micénicos, sino que extendieron su influencia hacia territorios lejanos, como Sicilia y la península ibérica. Bien, me voy a regresar un poco al mapa, chicos, para que podamos observar dónde se encuentra Grecia y cómo es que llegaron los griegos actuales a partir del norte de Europa, ¿sí? Ok, si yo les hablo de que esta civilización llegó del norte de Europa, ¿qué tipo de razas serían? Hablando de razas humanas, ¿qué tipo de raza serían estos griegos? Europea. Europea, así es. En específico, pues raza blanca, ¿verdad? Si nos vamos arriba, en el norte de Europa, pues están países como Alemania, Suiza, París, Francia, todos estos países que concentran población de raza blanca. Entonces, los griegos son mezcla de una raza, ¿verdad? La raza blanca, la raza egipcia y las razas que estaban dentro de este lugar, ¿verdad? Es una mezcla de pues diferentes tipos de razas, ¿sí? Ok. Al inicio, en la Grecia antigua, chicos, no era así, ¿sí? Los griegos como que conservaban su pureza de sangre, se podría decir de alguna manera, y no se mezclaban con, pues, las otras culturas, ¿verdad? Bueno, ok, continúa leyendo entonces. Dice, los griegos o helenos no solo dominaron el área que antes ocupaban los cretenses y micénicos, sino que extendieron su influencia hacia territorios lejanos, como Sicilia y la península ibérica, es decir, España y Portugal, chicos, ¿sí? Además de ser notables navegantes y hábiles guerreros, desarrollaron la filosofía como una forma racional de comprender la realidad. Era lo que les comentaba, esta ciencia de comprender las cosas, ¿verdad? La filosofía. Las matemáticas, la arquitectura y la literatura. Muchos de estos conocimientos se han retomado a lo largo de la historia, por lo que se considera que son el origen de la civilización moderna. Y pues sí, niños, todavía en la actualidad, pues tenemos como clases matemáticas, historia, nos dice aquí que literatura y es parte de español, ¿verdad? Bien. Ok, vamos a continuar con la siguiente parte, que es el video que vimos de la democracia. Las ciudades-estado. Los primeros griegos se organizaron en clanes familiares. Con el tiempo los clanes se aliaron y formaron comunidades, aunque estaban separadas entre sí debido al relieve montañoso de la región. Esto favoreció a que se convirtieran en territorios independientes, con gobierno y ejército propios. En griego antiguo, estas poblaciones eran llamadas polis. Todas las polis eran muy distintas entre sí,
Podemos ver estas diferencias al comparar Esparta y Atenas, dos de las más importantes. Si hemos escuchado, ¿no? Al menos en películas, a los espartanos, ¿verdad? No sé si alguien ha visto la película de 300, o películas históricas referentes a estas civilizaciones, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué diferencia había entre Esparta y Atenas? Esparta estuvo gobernada por reyes. A los habitantes se les educaba para la guerra, por lo que debían ser fuertes y hábiles en el manejo de las armas. A las mujeres se les enseñaba a luchar igual que a los hombres y tenían derechos y libertad para elegir a sus esposos. Por su parte, en Atenas, los gobernantes eran elegidos por el voto de los ciudadanos. Los hombres no eran educados para la guerra y las mujeres no iban a la escuela. Solo podían salir acompañadas de sus familiares y no tenían derechos políticos. Es decir, ellas no podían votar, ni hablar, ni nada, solamente los hombres. ¿Sí? Bueno, vámonos a la siguiente página. Aunque las ciudades-estado eran independientes y continuamente se enfrentaban, también se unían cuando eran atacadas por enemigos comunes como el Imperio Persa. Ok, ya hemos escuchado en el video y ahorita que estoy leyendo lo del Imperio Persa, pero ¿quiénes son el Imperio Persa? Son los turcos, ¿sí? Las personas musulmanas que llegaron a querer conquistar estas partes, ¿sí? Entonces estaban en conflicto, eran vecinos y estaban en conflicto. Bueno, vámonos con la democracia griega. Ya casi terminamos, chicos. Dice así: el término democracia significa gobierno del pueblo y surgió en la ciudad de Atenas en el siglo V a.C. Fue una alternativa al gobierno de una sola persona, como el rey. La democracia se basaba en la participación de todos los ciudadanos en la toma de decisiones o en la elaboración de leyes, por lo que podían elegir a quienes desempeñaban cargos públicos o bien ser elegidos para ello. También podían votar para desterrar a alguien por 10 años. Esto se le llama ostracismo. Se consideraban ciudadanos solo a los hijos legítimos de padres atenienses. Las mujeres, los extranjeros y los esclavos no tenían derecho a participar en la vida política. Bueno, ya casi terminamos. Por último, con la civilización helenística. Macedonia, una de las ciudades-estado griegas, se impuso sobre las demás. El rey macedonio, llamado Alejandro Magno, encabezó la formación del Imperio Heleno en el siglo IV a.C., que se extendió hasta Asia Menor, Siria, Fenicia, Palestina, Egipto, Mesopotamia, el actual Afganistán y parte de India. El imperio se dividió en varios reinos tras la muerte de Alejandro Magno, pero la influencia griega perduró varios siglos, es decir, varios cientos de años, y dio lugar a la civilización helenística, la cual favoreció la difusión de la lengua, la religión, la filosofía, el arte y el sistema político griegos en la región oriental del Mediterráneo. El puerto egipcio de Alejandría se convirtió en uno de los principales centros de comercio e intercambio cultural del Mediterráneo en este periodo. Pueblos de distintas lenguas y regiones convivían en las ciudades, como judíos, etíopes e indios, lo que generó el intercambio entre culturas. La civilización helenística llegó a su fin en el siglo I a.C., cuando Roma conquistó Egipto, es decir, 100 años antes de la muerte de Cristo, ¿verdad? El último siglo para empezar la era cristiana. Muy bien, chicos. Bueno, pues vamos a revisar ya por último estas dos imágenes. Chequen la imagen de abajo de la página 44. Esta es la Acrópolis. Si se fijan, es la cima de la ciudad. Está dentro de una montaña. Dice, se construía sobre una colina y estaba fortificada con estas murallas para defenderla fácilmente. Y acá en la página tenemos la escultura del lanzador de disco, que era un juego olímpico
llamado el discóbolo. ¿Sí? Bien, chicos. Con esta información que nosotros tenemos ahorita, vamos a desarrollar la actividad del día de hoy, ¿sí? En estas páginas que hemos estado leyendo, vamos a contestar las preguntas que se les enviaron. En esta ocasión son 2 hojas, pero si revisamos la lectura, lo vamos a encontrar con mucha facilidad. Bien, permítanme un momento para presentarles la actividad de la hoja, de las hojas. Ok. Y aquí está, chicos. Bien. Entonces, vamos a revisar las páginas 42 a la 45 y vamos a contestar estas preguntas, ¿sí? ¿Por qué el mar Mediterráneo es un espacio de intercambio? Ya lo vimos, ¿verdad? ¿Quiénes estaban ahí y cómo era tan fácil hacer el comercio? Se unían los continentes. Todo eso viene en el libro. ¿En qué parte de nuestro planeta se desarrolló la civilización griega? Ahí les dicen qué países fueron, ¿verdad? ¿Qué fue la cultura minoica? Acuérdense, es la primera cultura griega que existió antes de que llegaran los helenos. ¿En qué años los micenios conquistaron la ciudad de Troya en Asia Menor? Ahí viene y me ponen, por favor, antes de Cristo, ¿sí? Bueno, aquí ya tenemos la información de los helenos, los griegos que venían del norte. ¿Dominaron qué territorios? Hay que escribirlos. ¿Qué conocimientos desarrollaron? Ya les comenté, ¿verdad? La filosofía, las matemáticas, ahí están en el libro. ¿Tenían notable habilidad en qué? En la guerra, ¿en qué más? ¿Sí? Y eran provenientes del norte. ¿A qué se le llamaba polis? ¿Sí? Que eran las ciudades, estado, ¿verdad? Atenas, Esparta. Muy bien. Les presento por último ya la última hoja, son las últimas actividades. Ok, aquí está. ¿Cómo era Esparta? Ya lo vimos, su tipo de gobierno, cómo era el trato con las mujeres, se dedicaban a la guerra, etc. ¿Cómo era Atenas? Era diferente, ¿verdad? ¿Quién gobernaba Atenas? ¿Cómo eran los hombres, las mujeres, los derechos? ¿Cómo era la democracia? ¿Sí? ¿Quiénes podían votar? ¿Quiénes no? ¿Quiénes eran ciudadanos? ¿Hasta dónde se extendió el imperio heleno de Alejandro Magno? ¿Ok? Que era la época helenística. ¿Cuál es el principal centro de comercio e intercambio cultural del Mediterráneo? Mencionaron una isla en Egipto, tenía nombre de mujer. ¿Y en qué siglo terminó la civilización helenística? ¿Sale? Esas son las preguntas que vamos a contestar. ¿Cómo ven? Con la ayuda del libro, ¿está fácil? ¿Se les hace difícil? Coméntenme. Pues está funcionando que son puras preguntas. Ok, solo es cuestión, ¿verdad? De estar leyendo, revisando la información y hay que estar atentos, hay que poner atención a lo que nos preguntan y rápido lo contestamos, ¿sale? Muy bien, chicos, entonces yo creo que hasta aquí dejo la clase. No sé si hay alguna duda, algo que quieran comentar, sino ya para podernos retirar.